Hemos invitado a dos abogados penalistas, Carlos Rivera por una parte y Fernando Silva por otra. Y la primera pregunta que quiero hacerles tiene que ver con un proyecto de ley del cual hemos tomado conocimiento hoy que modifica los términos legales que autorizan el uso de las armas por parte de las fuerzas del orden. No sé si han tenido la ocasión de leerlo, por lo pronto su declaración de motivos. Quiero conocer su opinión sobre ese proyecto de ley. Señor Silva. A ver, yo considero que no es un proyecto que modifica en realidad el decreto legislativo 1186, que es un decreto legislativo que ya estaba vigente. Ese proyecto de ley lo que hace es incorporar un inciso más a esa norma que con la técnica legislativa propuesta en ese proyecto, lo que plantea es la posibilidad de disparar directamente. O sea, el término que usa es un término muy duro, señala abatir, ¿no? Si lo podemos leer, dice, cuando un delito flagrante se utilizan armas de fuego y otros elementos de evidente peligrosidad que pongan en riesgo la vida de las personas o de los miembros de la Policía Nacional del Perú, él o los delincuentes podrán ser abatidos en el lugar de los hechos, debiéndose considerarse esta acción como un acto de legítima defensa y presunción de legalidad. Es decir, está incorporando un elemento más a este decreto legislativo, que no estaba así de establecido, así de preciso. Esta es una norma, creo yo, de precisión, más que una norma de modificación, que ya se había hecho algunas precisiones y modificaciones en el reglamento de este decreto legislativo 1181, que hablaba inclusive, de forma expresa, te lo puedo señalar, decía el 11.3 del reglamento de este decreto legislativo: este procedimiento no se ejecutará si su práctica creara un riesgo de muerte o lesiones graves para los efectivos policiales u otras personas, o la advertencia resultara evidentemente inadecuada o inútil, en cuyo caso se empleará el arma de fuego directamente. Es decir, más es una precisión que una cosa novedosa dentro de la estructura legal de la permisibilidad o la reglamentación para el uso de armas de la policía, ¿no? O sea, no hay una novedad verdadera. En realidad yo no veo que exista ninguna novedad, salvo una precisión. De acuerdo. Ahora, en la exposición de motivos se dice, sin embargo, que ha aumentado la criminalidad bajo nuevas modalidades, cada vez se usan más armas de fuego y cada vez más hay una notoria intervención de delincuentes extranjeros. Entonces, a partir de esas consideraciones, uno más bien podría temer que se tratara de introducir novedades para responder a lo que la exposición de motivos presenta como algo totalmente novedoso. Claro, pero finalmente, Fernando, no es novedoso, y además no es la primera vez que en nuestro país legislativamente se precisa o se plantea posibilidad de proteger más a la Policía Nacional del Perú. Ya en marzo del año 2020, cuando un policía hace uso de su arma de reglamento en las condiciones correctas, está prohibido dictarle prisión preventiva mientras duren las investigaciones. Eso está así, hay una modificación en marzo del 2020 al artículo al que tenía del Código vigencia, Procesal Penal, el 292A, ¿no? Entonces, finalmente, estas normas que benefician o en todo caso ayudan a la policía en la lucha contra la criminalidad, estas precisiones terminan siendo elementos que pueden ser usados judicialmente para tomar una decisión, ya sea liberar de responsabilidad a un policía o más bien encontrar responsabilidad en él. Carlos Rivera, su punto de vista, ¿hay una modificación acá o es una precisión solamente, como ha dicho el abogado Fernando Silva? A ver, me da la impresión que sí es una modificación, ¿no? Es cierto, coincido con Fernando en el sentido de que no se está modificando el texto legal de las normas, sino que se está incorporando un inciso que no existía, ¿no? Puede ser, como dice Fernando, en términos de lo que dice el reglamento. Para comenzar, hay que hacer referencia a que lo que se está incorporando es una disposición en la Ley de Uso de la Fuerza por la Policía Nacional, el decreto legislativo 1186. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí se me llama la atención y la preocupación de normas de esta naturaleza, porque se pretende dar como perspectiva de que la solución al problema de la criminalidad tan creciente en nuestro país, como plantea el primer párrafo de los fundamentos, se tiene que resolver con acciones estrictamente violentas. Me da la impresión de que los problemas de la criminalidad, que ha crecido sobremanera en las últimas 2 décadas, o 3 probablemente, no necesariamente tienen un camino de solución con
alternativa de esta naturaleza. Creo que el problema es infinitamente más complejo que simplemente meterle bala o abatir a un delincuente que tiene en sus manos un arma de fuego. Más aún si es que en nuestra legislación hay un problema con el asunto de la flagrancia, que tiene que ver con un concepto que uno lo puede identificar como que capturar o aprehender a un delincuente con las manos en la masa, como se suele decir popularmente, pero que ya sufrió una modificación legislativa hace mucho tiempo y que la flagrancia en el caso de Perú corre hasta el momento en el que ocurre el crimen, hasta 24 horas después. Sí. Y por lo tanto es una norma que peligrosamente podría habilitar una intervención de carácter letal de parte de la policía por un tiempo bastante extenso. Cosa que no se precisa porque se habla simplemente de flagrancia. Y si uno va a los conceptos legales de flagrancia, nos encontramos con disposiciones del Código Procesal Penal que dice, oye, mira, es el momento de la comisión del crimen, los segundos inmediatamente posteriores y hasta 24 horas después. ¿A cuál de esas circunstancias se está refiriendo el proyecto de ley? Me parece que cuando se autoriza a una autoridad como la policía a hacer uso de armas letales, tiene que ver... Pero ya había ese permiso. No hay una modificación respecto al uso. Por ejemplo, en el caso del asesino que mató a un sereno en Surco, se le buscó rápidamente. Estuvieron a punto de dar con él. Un poco más de 24 horas, ¿no? Dieron con su casa, etc. Hallaron a su núcleo familiar. Efectivamente era un hombre armado que se sabía que iba a defenderse. Esto fue anunciado, ¿no? Es posible que efectivamente detenerlo hubiera sido posible solamente con el uso de armas de fuego. Y esto podría ser en el lapso de las 24 horas de flagrancia. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Yo creo que hay un error. Ese es un caso sumamente grave que habilita una intervención, probablemente haciendo uso de la fuerza letal, por las circunstancias de gravedad y de puesta en peligro de la vida, tanto así que mató al sereno. Y que había matado a un policía. Y que había matado aparentemente a Señor otra Silva, persona. ¿usted cree que hay un error? ¿Cuál es el error? Sí, yo creo que no se está leyendo bien el proyecto de ley. El proyecto de ley dice lo siguiente, Fernando. Cuando en un delito flagrante se utilicen armas de fuego. Y al final pone la restricción a la cual Carlos está haciendo referencia, porque dice así, ¿no? Claramente, dice... Cuando en un delito flagrante se utilicen armas de fuego u otros elementos de evidente peligrosidad que pongan en grave riesgo la vida de las personas o de los miembros de la Policía Nacional del Perú, él o los delincuentes podrán ser abatidos en el lugar de los hechos. Entonces hace la precisión y la restricción al concepto de flagrancia de 24 horas, porque habla de en el lugar de los hechos. Yo entiendo esta norma como en el momento. No en 24 horas. No está explícitamente. No está explícito, pero no. Vamos, es un elemento, es un criterio. En lugar de los hechos es podría un elemento, ser, si yo doy con el criminal unas horas después, en el lugar de los seguido, hechos. Pero los hechos pueden En ser el ahí lugar de donde los lo encuentro. Es un poquito... Ya en el lugar de los hechos te restringe, ¿no? Si no es en el lugar de los hechos, vamos al concepto de flagrancia que ha determinado Carlos, donde no está claramente especificado si un policía puede disparar directamente contra un criminal, salvo que en ese momento de la captura el criminal tenga un arma. Porque esto ya no es nuevo, Carlos, Fernando. Esto ya se ha establecido en el artículo 20 del Código Penal, inciso 8. De hecho, en el año 2020, en marzo de 2020, se abrió un 11º elemento dentro del artículo 20 que dice claramente el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que en el cumplimiento de su función y uso de sus armas u otro medio de defensa en forma reglamentaria cause lesiones o muertes, es exento de pena, es una causal de culpabilidad. O sea, esto es... Pero eso es más genérico. Eso, claro, sin duda. Mucho más genérico. Lo que ocurre es que estas precisiones lo que generan es la posibilidad de darle elementos a un juez para resolver un caso. No, sin duda. No abre un criterio ¿Qué para elemento, matar? por ejemplo, qué elemento le da a un juez para resolver un caso? La temporalidad. 24 horas de flagrancia. En el hecho, en el momento, en el lugar de los hechos. La temporalidad, ese es un elemento importantísimo. Pero siempre no ha sido así. No, porque estamos hablando del concepto de flagrancia. Puede ser en una persecución. Pero es el lugar de los hechos también. No, estoy pues, perseguido. no es en el lugar de los hechos. Un delito flagrante en el lugar de los hechos es distinto. La persecución ya escapa. Un patrullero puede perseguir por diferentes distritos a un delincuente. Entonces, en esas circunstancias, si el delincuente no voltea y le dispara a un policía, entonces el policía no podría usar porque estamos hablando de razonabilidad de los medios. Por eso los serenazgos pueden hacer detenciones. De acuerdo. ¿Está de acuerdo Carlos Rivera con esa interpretación? Mira, no necesariamente, ¿no? Creo que
en normas que terminen autorizando quitarle la vida a la gente, creo que nada podría quedar a una interpretación que podría llevar a un terreno de discusión de, como ha planteado Fernando, ¿cuál es el lugar de los hechos? ¿No es cierto? Si pareciera que la norma se refiere al lugar de los hechos de donde cometió el hecho delictivo, pero también se podría someter a una discusión, claro, el lugar de los hechos de donde la norma procesal dice que podría también considerarse la flagrancia. Y la flagrancia, digamos, el delincuente no se va a quedar 24 horas en el lugar de esos acontecimientos. Y si se escapa corriendo con el arma en la mano, estamos ante un problema. Pero es un problema que ya la norma había resuelto. Por eso te digo que no está modificando. ¿Cómo resuelto? Claro, por ejemplo, si nosotros... Ese es un inciso F que quiere incorporar el proyecto de ley. Sí. Pero vamos al inciso A, B, C, que dicen, por ejemplo, porque el concepto general es, ¿no?, que las reglas de conducta en el uso excepcional de la fuerza letal. Fuerza letal es disparar, matar, ¿no? O sea, la fuerza letal. ¿Cuándo lo pueden hacer? Dice, en defensa propia, en defensa propia, o de otras personas en caso de peligro real inminente de muerte o lesiones graves. Ahí ni siquiera estamos hablando de flagrancia, en un momento inmediato ni lugar. Es una generalidad bien precisa también, ¿no es cierto? B, cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave, ¿correcto? Tienes ahí un elemento además que te permite... la particularmente grave también es un elemento que tiene que llevarse a una discusión y para eso los jueces tienen criterio. De acuerdo. El C, ¿no es cierto? Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida. Sí. El supuesto que estás señalando de persecución. O sea, esto ya está establecido. Lo otro es una precisión. Y para mí, Fernando, dentro de la técnica legislativa, aunque ciertamente... tiene alguna mala forma de redactar esta mala forma de tipicidad. Algunas palabras raras que no sé si existen en castellano, pero como reunión tumultuaria violenta. Por ejemplo, tumultuaria no sé si existe en castellano, no sé. Se han tomado alguna otra lengua. Pero estos elementos de precisión son los que permiten, ¿no? Son los que permiten quizás sea extranjero también. Que un juez argumente, ¿no? De acuerdo. Palabra final sobre este punto, Carlos. Mira, me parece que, ya que Fernando ha leído la norma, que es justamente el texto de una norma, en realidad de dos normas, la ley de uso de la fuerza de la policía y el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas. Pero no se refiere a Fuerzas Armadas acá. No se refiere, pero claramente he dicho uso de la fuerza por parte de Fernando, me refiero al dato de que son normas que desde mi punto de vista han sido bien construidas, porque hay un mandato legal, constitucional de intervención en uso de la fuerza a los dos instrumentos de seguridad, policía y Fuerzas Armadas. Y creo que un artículo o inciso de esta naturaleza termina de perjudicar la buena redacción y creo que el espíritu de la norma. Porque a mí me da la impresión, por ejemplo, que una circunstancia como esta se puede considerar en el inciso B, que ya existe hace muchos años cuando dice, cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un hecho delictivo particularmente grave. A mí me parece que esa redacción, que pareciera ser genérica, sí comprende aquello que pretende aparentemente precisarse en este inciso F que está siendo incorporado por el proyecto de renovación popular, ¿no? De acuerdo. Sí. Muy bien. Permítame entonces, que tengo a mano a dos penalistas, conocer su experiencia respecto de algo que ha sucedido hoy en la sesión fiscal en la que se ha interrogado a la presidenta Dina Boluarte. La Fiscalía no ha aceptado que hagan preguntas, estaban presentes pero no pudieron preguntar, ni los funcionarios de la Procuraduría ni los abogados de las víctimas. ¿Esto es una práctica corriente en su experiencia de abogados penalistas, señor Silva? A ver, cuando uno lleva un proceso penal, tiene que regirse a las normas procesales vigentes, ¿correcto? Y una de las normas procesales vigentes ciertamente prohibía la participación en la declaración del imputado, tanto del agraviado como de la Procuraduría, ¿correcto? Eso era así. Sin embargo, el antecedente de este caso, de una resolución del juez supremo Checle, lo permitió inclusive una aclaración que permitió que los abogados puedan preguntar. Y a partir de allí, por lo menos en los casos en los cuales yo participo, no hay ninguna restricción de preguntas, ninguna. O sea que los abogados de las víctimas y los funcionarios de la Procuraduría pueden preguntar a los imputados, junto a los fiscales. Sin embargo, hay una particularidad aquí, ¿no?, que es justamente en este caso donde se presentó esa resolución que termina siendo un uso hacia otros casos del sistema. Pero en este caso, el propio fiscal ha impugnado esto. Sí. El propio fiscal Guamán ha hecho una apelación para que la Corte Suprema se pronuncie si está de acuerdo o no
con el razonamiento del juez Checkley. Entonces, en ese sentido, en este caso puntual, a mí me parece coherente tanto la acción, si es que así se ha dado. Yo no estuve ahí, Carlos, no sé si tú estuviste ahí. El doctor Joseph Campos nos ha dicho que estuvieron presentes. Me parece que Gloria Cano, como abogada de víctimas. La imputada puede no declarar haciendo uso de su derecho, o el fiscal puede haber dicho no permito las declaraciones hasta que, o la puede suspender inclusive la declaración, hasta que la Corte Suprema se pronuncie. Sí. ¿Qué pasa si la Corte Suprema dice no estoy de acuerdo con lo que ha señalado el señor Checkley? Entonces todo regresa a una situación anterior. Entonces, no sé si calificar de bien o de mal, a mí me parece un esquema procesal correcto. En ese caso tienen que esperar. En los demás casos, mientras no haya una resolución en contra, se tiene que seguir. Pero la resolución en contra que hay no vige solamente para este caso. Es que es un antecedente de la Corte Suprema. O sea, sí, normalmente los abogados cuando pasan este tipo de cosas usamos esos antecedentes como elementos de discusión o elementos a plantear para tener acceso a un derecho que en este caso se creó, el derecho de preguntar de un agraviado. ¿Cuál es su experiencia como abogado litigante, Carlos Rivera? Mira, en realidad estamos en un momento de un cambio de proceso penal, ¿no es cierto? Y veníamos de un esquema del Código de 1940 que en realidad prohibía de una manera clarísima: las víctimas no pueden preguntar en la declaración del imputado o investigado. Eso ha ido cambiando, ¿no es cierto? De hecho, hay un nuevo modelo procesal penal vigente en todo el Perú, en realidad. Y las reglas de intervención de los actores procesales ha ido cambiando también. Creo que este es uno de los más claros ejemplos de cómo se está permitiendo el ejercicio de acceso a la justicia o inclusive el derecho a la defensa de las víctimas al intervenir directamente en el interrogatorio de los investigados. Ese es el sentido de la resolución de Checkley. Claro, la Fiscalía lo apela, hay una apelación pendiente de decisión a nivel de la Corte Suprema, pero cuando la Fiscalía de la Nación cita a Dina Boluarte para la declaración del día de hoy, dice: aun cuando la Corte Suprema no ha resuelto, ha pedido la defensa, estamos programando la declaración. Pero la Fiscalía de la Nación, creo que es correcto decirlo, había convocado a las partes agraviadas. Ha sido una decisión de la defensa de Boluarte no responder a las preguntas. La Fiscalía, ella convocó a las partes agraviadas para que estén presentes o para que pregunten. Debe entenderse que las convoca en el sentido de la resolución de Checkley, porque aunque sea una resolución que está en apelación, está vigente, ¿no es cierto? Eso es lo que se ha resuelto. Y por eso la Fiscalía cita a las partes, a la Procuraduría y a los abogados de las partes agraviadas. Entonces es el abogado de Dina Boluarte que ha hecho valer su oposición. Así es. Bueno, el derecho. Acuérdate que la declaración de un imputado no es una obligación, Fernando, es un derecho. Claro. Por eso tiene el derecho de no declarar. Sí. O sea, ellos advierten al inicio que se van a abstener de las preguntas que eventualmente plantee la pero en este caso la señora Boluarte había hecho saber que contestaría todas las preguntas de la Fiscalía. Tal cual. Claramente dijo de la Fiscalía para excluir eventuales preguntas de la Procuraduría. ¿Por qué temer a la Procuraduría? Comprendo que los abogados de las partes civiles, porque tienen una postura hostil al imputado, pero la Procuraduría en principio debe estar a la misma longitud de onda que la Fiscalía. En este caso, la Procuraduría se ha presentado como una parte agraviada, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué parte agraviada? Entiendo que por intentar proteger los derechos de la sociedad, ¿no es cierto? Ese es el criterio de presentación que ha tenido la Procuraduría y así ha sido aceptada, ¿no? Ahora, ¿por qué temer a las preguntas de las partes agraviadas? Mira, en realidad eso es una decisión de la defensa de una persona investigada, incluyendo la propia Dina Boluarte, ¿no? Sí nos ha dado la impresión de la información que hemos tomado es que los términos del interrogatorio han sido por lo menos amigables, ¿no? Y me parece que es lo que ha ratificado, ha un poco validado la decisión de la defensa de Boluarte de no aceptar repreguntas que de hecho no fueron planteadas. ¿Repreguntas de la propia Fiscalía? Ninguna. Cosa que nos ha sorprendido, ¿no? Digamos, frente a un hecho tan complejo, si me permites, la Fiscalía tendría mínimamente que repreguntar. Lo que ocurre es eso que, no ha ocurrido. A ver, debemos celebrar primero que después de tiempo un presidente de la República asume su responsabilidad y va a declarar. Bueno, ha sucedido antes, ¿no? Pero, digamos, Castillo no lo hizo. Humala, ¿no? Bueno, Castillo, en fin, no lo cito por ejemplo. Vamos al esquema procesal, ¿no? La estrategia de investigación de un fiscal
puede ser muy variada. O sea, el que un fiscal sea amigable, yo te lo digo como abogado litigante, el que un fiscal sea amigable contigo en un interrogatorio no quiere decir que a los 2 días no te va a pedir una prisión preventiva. O sea, es el término amigable. En este caso no va a poder porque era jefe de Estado, ¿no? No, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? General, ¿no? O sea, yo creo que ese primer interrogatorio pueden venir 2, 3, 4, 15 interrogatorios si la Fiscalía necesita las declaraciones y ahondar en cada punto de los que ha preguntado. O sea, yo creería más bien que lo que se tiene que entender es que se hizo ejercicio de un derecho y de una obligación por parte de la Fiscalía. Creo que es lo correcto hasta este momento. Si vuelven a citar a la presidenta Boluarte y ella vuelve a decir que no va a declarar alguna de las preguntas, podría entonces entenderse que hay algún tipo de evasión. Pero al día de hoy las preguntas que se han planteado son solo eso, preguntas. Desde la estrategia de la Fiscalía habría que ver hasta dónde está yendo con esto. El abogado defensor Joseph Campos reprochó que hubiese un romanticismo en la visión de las protestas y un clima apasionado para considerar que hay condenados antes de que haya investigación. ¿Ustedes creen que existe ese clima? Mira, no creo, ¿eh? O sea, yo creo que lo que han habido son graves violaciones a los derechos humanos, digamos, no porque lo diga, sino porque creo que diferentes instancias internacionales, la Comisión Interamericana, Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, ¿no es cierto?, han planteado hasta evidencias inclusive de carácter forense de que esos crímenes ocurrieron. Pero además hay más de 60 carpetas de investigación a nivel nacional, ahora ya concentradas en Lima en el equipo especial. Y cada día que pasa hay una acumulación de evidencia de que lo que se cometieron fueron crímenes. Por lo tanto, intentar un poco descalificar el curso de las investigaciones a decir que acá hay como que un afán medio romántico de ensalzar protestas, me parece que eso simplemente hay que dejarlo en una declaración periodística, porque creo que lo que está enfrentando... Pero no es periodística, es de un abogado. Sí, de un abogado defendiendo, pero declarando ante la prensa, porque creo que de lo que debería preocuparse la defensa de Boluarte es de encarar justamente las graves responsabilidades de su patrocinada como jefe de Estado en el curso largo de los acontecimientos que van desde Andahuaylas, 8, 9, 10 de diciembre, hasta Lima, finales del mes de enero. Y ahí en realidad las cosas son, desde mi punto de vista, sumamente complicadas y complejas para la posición que tiene la Presidenta de la República. ¿Por qué le parece que es complicado y complejo? ¿Qué responsabilidades directas tiene ella en las muertes? Las disposiciones que ella como Presidenta de la República da para la intervención no solamente de la policía, sino del Ejército en el caso de Ayacucho. La información que ella tiene en el día y en la hora que van ocurriendo los hechos. Y la falta de control de que no sigan ocurriendo los hechos en el sentido, con las características y con la letalidad que estaba ocurriendo. Ella como Presidenta de la República tenía todo el poder de decirle al señor Vera y Pensa, comandante de Ayacucho, señor Vera y Pensa, no puede haber un segundo muerto más. O al jefe de la macrorregión de Puno, señor general de la PNP, no puede haber un segundo muerto. Ya, eso nunca ocurrió. Y sumamos 60 muertos. Señor Silva. Sí, yo opino completamente diferente. A saber. Yo lo que creo es que acá se usaron protestas que sí hubieron para camuflar actos de violencia terribles, violencia organizada, violencia terrorista. Me sorprende que se diga que la presidenta tiene que llamar a un jefe de la policía y decirle no más muertos, cuando en realidad el jefe de la policía no está allí enfrentando una turba que terminó con un policía quemado, no está allí enfrentando una turba que terminó con soldados muertos en un río. Entonces yo creo que la investigación de este caso no puede partir desde arriba hacia abajo, tiene que partir desde abajo hacia arriba. Es decir, vamos a las 60 carpetas que ha señalado Carlos. Sí. A las 60, vamos una por una. ¿Dónde está el fallecido? ¿En qué circunstancias se realizó? Hagamos los exámenes forenses, veamos hacia arriba qué circunstancias ocurrieron. Por acá vieron tomas de aeropuerto, quemas de comisaría, todo organizado, cierre de carreteras. O sea, eso no es una protesta. Hubieron protestas sin duda, pero hubieron hechos violentos que la policía tenía que reprimir y suscitados en momentos diferentes. En cada momento no se puede voltear a decirle, señor presidente, ¿qué voy a hacer? Eso no se hace así. El policía, y para eso son estas normas. Estas normas son para poder defender a los policías que estaban siendo atacados. Y es lo que yo te decía, conforme la sociedad avanza o conforme los hechos
en una sociedad ocurren, la legislación empieza a cambiar. Esta es una norma para proteger a los policías, para protegerlas de esta gente violenta, organizada, que los atacó y que seguramente en defensa... Pero usted mismo ha dicho que esta norma no aporta nada que no existiese no ya, aporta nada que no existiese, lo objetivo. precisa. Sí, Por eso te hablaba de precisión, porque las normas ya Carlos la protegían, Rivera. ¿no? Precisiones. Hay evidencia policial y judicial de que el policía que dice Fernando fue quemado vivo, no fue quemado vivo, ¿no es cierto? Hay un detenido, tiene orden de detención y es un ex policía el autor de ese crimen. Segundo, los fallecidos en el río Ilave no fueron como consecuencia de una protesta, ¿no es cierto? Tampoco lo mataron los manifestantes. Sí hubieron actos de violencia, sin duda alguna. Todos los informes... Incluido contra esos soldados. Obviamente, Hubo nadie violencia lo está que los negando. obligó a... ¿Cuál Sí, sí. fue la violencia terrorista? En realidad, pongamos la evidencia sobre la mesa. Hasta este momento, ninguna. ¿No es cierto? Hasta este momento, ninguna. La pregunta es, a quien ejerce su derecho a protestar, inclusive de manera violenta, ¿no es cierto? Tomando aeropuertos. Tomando aeropuertos, inclusive, ¿hay que matarlos? Esa es la pregunta. Un Estado democrático. Pero Carlos, si van a atacar al policía, si lo van Ya. a quemar, si es una turba que te va a incendiar la comisaría, ¿lo aplaudes? Te vas no, corriendo? no lo tienes ¿Te que agachas? aplaudir. ¿Le tiras globos? Justamente, Fernando, por eso hay que leer el decreto legislativo de uso de la fuerza. No le dice, la primera alternativa le metes un balazo en la cabeza. Es la última alternativa. Es que ¿no es si cierto? ustedes parten de que eso fue así. De frente un balazo Te en la cabeza. pongo dos ejemplos, y eso Fernando. No es así, Te porque pongo- tú no estuviste en ese lugar. No, Lo que pero ocurre es que ahí digamos, están las la investigaciones. evidencia no de las ONG, sino gráfica. Dos ejemplos te pongo. Los crímenes ocurridos, no en el aeropuerto, sino a 2 o 3 cuadras del aeropuerto de Ayacucho. ¿Se ha hecho con personas que han puesto en riesgo inminente la vida de alguien? Ha sido con gente que estaba inclusive caminando a su casa. Nosotros defendemos al caso de José Luis Aguilar Yucra. Lo mataron a 2 cuadras de su casa porque vive enfrente del aeropuerto. El caso del joven Rosalino Flores de Cusco. Todo lo hemos visto, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Se esconde en un árbol, está corriendo y el policía le mete 36 perdigones de plomo. Eso Ese es un exceso. Y ese caso debe ser sancionado. ¿Pero acaso la presidenta le dio la orden al policía que le tire los perdigones? nadie ha dicho que, ¿Acaso la nadie ha dicho que, ¿te la das cuenta? presidenta O sea, le dio a la eso orden. voy. Por eso te decía, Pero, las investigaciones son Fernando, de abajo hacia arriba, no de Pero, arriba hacia Fernando, abajo. si la evidencia te dice, la mayoría de los 50 ejecutados tienen disparos en el tercio superior del cuerpo, ¿eso es un exceso o es una disposición superior? Pero tienes que ver en qué circunstancias se produjo eso. Por eso, pues, por Ese eso. es el esquema. O sea, Por eso, no eso es lo que hay que un esquema de investigar. culpar, no es un esquema de señalar la policía generó actos con violaciones contra derechos humanos. Sí, no se puede sí, generalizar de sí, esa o sea, manera. son crímenes, En lo absoluto. son crímenes perpetrados por ¿Cómo queda elementos la de la familia fuerza? de los policías que también han resultado heridos? La familia de los policías que han resultado Hay con investigaciones, amputaciones de los brazos. hay investigaciones la familia de penales los policías también. que están, o sea, eso, Hay ese investigaciones es un penales tema también. que tiene que verse no Pero- desde un solo punto de vista, Carlos. Tiene que verse desde una Obviamente, generalidad. obviamente. Entonces no se puede señalar que hay solo violaciones de derechos fundamentales porque las personas involucradas con estos derechos humanos lo señalan. No, se tiene que hacer una investigación y se tiene que dar claro que acabó violencia organizada, terrorista. Y esa violencia organizada terrorista, ¿no es cierto?, generó este tipo de circunstancias que hay que analizarse si es que hubo excesos o no hubo excesos. Las protestas no, todo el mundo tiene derecho a protestar, inclusive, como se lo ha dicho a Fernando, violentamente. Pero si esa violencia agrede a policías, agrede a personas, agrede que a matarlos. bienes, no hay que matarlos, Ya. hay que reprimirlos con la racionalidad que corresponde, que la ley permite y que el Ya, uso pero de entonces, armas permite. Esa bajo ese- racionalidad es la que se tiene que investigar. Bajo ese raciocinio, alguien tomó la decisión de matarlos porque eran terroristas. Pero puede ser ¿No es cierto? inmediatamente en ese momento, no el presidente de la República. Es que ¿Te tú das como cuenta? presidente, y ese es un asunto que ya fue resuelto en la sentencia del caso Fujimori, tú sí tienes una posición de comando sobre los elementos de las fuerzas del orden. Pero no en una Así como- circunstancia como esta. Lo así del como tú presidente era un decides esquema puro de un grupo independiente. Hacer ingresar a la policía o las Fuerzas Armadas para intervenir en labores de orden interno, tú tienes toda la capacidad legal y constitucional de decirle, señor general, no quiero ningún segundo muerto. Más aún, como aparece en la carpeta de investigación de Dina Boluarte, que quienes informan al ministro del Interior, de Defensa y a la presidenta son justamente el jefe del Comando Conjunto y el comandante general de la policía. Por lo tanto, si te van informando que hay muertos, tú dices, sí, sigan, porque son terroristas. Pero no hay evidencia de que digan siga, Carlos. Lo que hay una evidencia es que se trabaje y se proteja a las personas. Bueno, muchas gracias por habernos permitido ver este intercambio entre penalistas.
De acuerdo a fuentes nuestras, efectivamente, la audiencia transcurrió hoy bajo la dirección de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que no hizo las preguntas ella, sino que dejó que las haga el fiscal supremo reemplazante, me parece, el señor Guamán. Marco Guamán. Marco Guamán contestó en principio, Dina Boluarte, a todas las preguntas, pero no se permitió que se hagan preguntas por parte de los abogados de la víctima. En realidad era Gloria Cano la única, ni tampoco, no, creo que Andrés Chipana también estuvo como abogado, dos abogados de víctimas, ¿no? Y también estuvo presente un funcionario de la Procuraduría que tampoco pudo preguntar, en espera de una decisión de la Corte Suprema para que autorice o no que las preguntas puedan ser hechas por la Procuraduría y los abogados también. Bueno, muchas gracias por su presencia acá, gracias, por Fernando. este diálogo franco sobre temas que son graves y que esperamos que puedan ser resueltos de la manera más serena posible cuanto antes. Gracias por su presencia, muy buenas noches.